Sí, yo siempre escribo un guión exacto y preciso y me atengo paso por paso en todas las etapas. Sur ce film, par exemple, il y a très peu de marge. En esta película hay muy poco margen en cuanto a las escenas, los diálogos. Realmente nos atuvimos a lo que había sido escrito. Le travail avec les acteurs, et notamment les deux acteurs principaux, Daniel Auteuil. El trabajo con los dos actores de esta película, Daniel Auteuil y Cristina, fue un trabajo muy próximo, muy cercano. Fue más fácil con Daniel, un poquito menos fácil con Cristina. Sí, es normal que así ocurra, y también ocurre siempre que hay conflictos, hay momentos más intensos en esta discusión. Y hay dificultades, pero es así como ocurre en las filmaciones. No, c'est pas une histoire qui est basée sur un fait réel. No, no tiene que ver con un hecho real, en todo caso es una especie de autobiografía anticipada. Anticipée. En todo caso es una pregunta que uno se hace, se me ocurre respecto de sí mismo cuando se llega más o menos a los 60 años, preguntarse, ¿esta vida es la vida que tengo que hacer? ¿Es la vida con la que había soñado? Y es un balance difícil. Hay como un descubrimiento, como ocurre en esta pareja. Antes no habían reflexionado sobre el tema, y entonces uno se hace preguntas respecto de los amigos, de la pareja, de la vida en general que está llevando. En mis películas me doy cuenta que soy mucho más autobiográfico que en mis libros. De hecho, la película que voy a filmar, que se llama Une enfance, una infancia, es muy autobiográfico, pero me cuesta mucho hacer lo mismo en los libros, con la literatura. Ça, c'est une question qui est très importante et qui, dont la réponse pourrait être... Es muy importante el tema, merece una larga respuesta. La literatura y el cine son dos vías de expresión para la creatividad. Notamment dans certains romans où, quand je décris une scène, en cambio, me doy cuenta que cuando escribo escenas, tiene una gran influencia el cine. Las concibo con un plano amplio, un plano más corto, y las transiciones muchas veces tienen que ver también con cuestiones de cine, de montaje, y funcionan un poco en esta forma. El cine tiene influencia en ese sentido. Ce qui est intéressant quand on découvre des films d'un pays étranger, quand peu de films de ce pays arrivent en France, c'est que généralement, moi en tant que public français, je ne connais pas les acteurs. Una cosa que es interesante cuando uno ve películas de otros países, de países extranjeros en general, me ocurre como público, uno no conoce a los actores, y esto es mucho más fuerte porque no hay barreras. Uno no piensa que este personaje tiene que superar a otro o que el efecto referido al actor porque no se lo conoce y llega muchísimo más. La seule chose que je peux dire par rapport à ce film, c'est que je pense qu'il s'adresse à un public qui Este film está dirigido a un público que trabaja con el director. Es una cosa de a dos, el espectador y el director, los dos activos. Tout n'est pas dit dans le film. Beaucoup de choses ne sont pas expliquées. Les dialogues sont des dialogues souvent qui évitent la vérité des choses. Il y a des liens entre les personnages à recréer. Donc je crois que le spectateur, il a vraiment un rôle à jouer en regard de sa propre vie aussi. En esta película no está todo dicho. Los diálogos evitan la verdad. Hay muchas cosas no dichas y el espectador tiene que implicar ahí o confrontar con su propia vida, sus propios sentimientos. Yo lo que espero es que el público pida este tipo de cosas, todo eso que no ha sido explicado, que se haga preguntas y que entonces la película de alguna manera dure varios días con estas preguntas que plantea. Il y a ce motif musical, mais il y a aussi des motifs de couleurs. Le rouge, par exemple, qui est présent depuis le début du film, hein, avec des vêtements, avec les roses.
También hay una cuestión de color, el color rojo en la ropa, en las rosas que anuncian sangre, sangre que va a correr, pero lo que no se sabe es comment ce sang allait apparaître dans le film. Le match de tennis, c'est un duel, hein, c'est une variation finalement sur une variation pacifique sur un duel de western. Quand vous avez deux personnages qui s'affrontent aujourd'hui, el momento del tenis es un duelo, es una variación pacífica del duelo de los westerns. D'exprimer toutes les Yo tensions. me preguntaba qué deporte puede expresar estas tensiones y estas hostilidades, ya que los dos personajes son los mejores amigos y los mayores enemigos. Entonces esta escena es intensa y patética en estos dos personajes que se enfrentan como si fueran chicos de 15 años cuando tienen más de 60. Bien sûr ridicule et symbolique. J'ajoute quelque chose par rapport à tout à l'heure quand je parlais du spectateur et de sa relation. Il y a quelque chose qui me paraissait important dans le travail scénaristique et de mise en scène sur ce film, c'est que j'ai toujours fait en sorte que le spectateur n'en sache pas plus que le personnage principal. En relación con el espectador hay otra cosa que es importante también. El personaje no sabe, el espectador no sabe más que el personaje principal y el personaje principal tampoco. Van juntos, se encaminan juntos, no hay nada oculto, ellos van conociendo de a poco la identidad, las motivaciones, no se engaña en nada a nadie. On en sait plus que lui, mais on ne lui dit pas, ou l'inverse. C'est clairement un film qui a été construit sur le personnage masculin. J'avais envie d'explorer cet homme qui, a priori, a une vie merveilleuse, a une femme admirable, a une très belle maison, un métier magnifique, des amis, donc une apparence de bonheur total. Mais on se rend compte, en cheminant dans le film, que c'est plus une comédie du bonheur qu'un bonheur réel. C'est quelqu'un qui se persuade qu'il est heureux. Et moi je sais que, alors j'aime beaucoup le personnage masculin, mais je préfère presque le personnage féminin, parce que c'est un personnage qui ne s'exprime quasiment jamais. C'est une femme qui a sacrifié sa vie pour son mari. Et en même temps, c'est une femme, on comprend à la fin yo de alguna manera prefiero el personaje femenino, no se expresa prácticamente nunca, se sacrificó por su marido, y el hijo que tiene es el hijo del amigo del otro personaje masculino. Entonces de alguna manera ella se condenó a esto como si hubiera cometido un error. Y después está también el vínculo con la hermana, esta cosa al borde de la locura, como siempre en la frontera con la locura. Entonces de alguna manera el personaje femenino es más rico. Beaucoup plus riche peut-être que le personnage du mari. Oui.